Son las 7:18, 7:18. Bien, y de otro lado, conversamos también con don Manuel Ávila, el coordinador técnico regional del programa Manejo Forestal Sostenible en la región andina. Bien. ¿Qué tal, don Manuel Ávila? ¿Qué tal? Qué gusto de tenerlo acá en Radio Exitosa. Muy bien, un gusto de acá venir a conversar sobre los avances y logros que hemos tenido en el programa Manejo Forestal Sostenible en la región andina. Claro, bueno, usted está hablando en toda la región. ¿Qué es lo que se ha logrado como un éxito o qué es lo que falta hacer? Bueno, nuestro programa ha tenido la meta de contribuir al desarrollo forestal de los países andinos. Hemos trabajado por 4 años en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, tratando de encontrar soluciones novedosas e innovadoras a los problemas que hay en el sector forestal. Problemas que tienen que ver con la falta de información, con la tecnología, con el financiamiento y sobre todo con la valorización de los servicios ambientales que te da el bosque. Claro. Ahora, en líneas generales, durante este régimen en el Perú, ¿se ha avanzado? ¿Se ha logrado algo? Porque encontramos ya protestas, ¿no?, a raíz de las últimas disposiciones, no solamente en Ucayali, sino también en otros puntos del país, sobre todo en la Amazonía. Claro, yo creo que una de las cosas que se ha avanzado bastante bien en el Perú estos últimos 4 años es que hay una nueva ley forestal, claro, ¿no? Y hay 4 reglamentos de esa ley que han sido consultados en consulta pública, ¿no? Bueno, siempre se dice eso, don Manuel, pero el problema es que salen a flote las protestas. ¿Por qué? Si es que no se ha hecho bien una consulta pública. Bueno, el sector forestal, primero que en nuestro país, y igual que en los países andinos, más de la mitad del territorio es bosque, ¿no? Claro, hay buenas leyes, pero todavía falta un énfasis en implementarlas adecuadamente, ¿no? El marco legal es positivo, ¿no?, pero también hay algunos aspectos económicos por los cuales otras actividades económicas a veces valen más que el propio bosque en pie, ¿no? Claro. Y esas actividades a veces son insostenibles, entonces a corto plazo parecen rentables, pero a largo plazo va deforestando, degradando el ecosistema. Y eso va a afectar a la sociedad, por ejemplo, en el tema del agua, en el tema de la contaminación, en el tema, claro, de la mitigación del cambio climático. El bosque influye en el cambio climático, el bosque influye en la medida en que se destruye, el bosque se afecta, se trastoca, ¿no? Eso es una información conocida que viene pues de la ciencia ecológica. Ahora, en lo que se refiere a la corrupción, porque la corrupción también se mantiene, esto no es de ahora, esto viene de hace varios años. En la región Madre de Dios, por ejemplo, son unas cuantas, no, con los dedos de la mano, alrededor de 5 familias las que manejan todo el control del bosque, y eso no puede ser, ¿no? ¿Qué se ha hecho para controlar esto? ¿Las leyes hasta qué punto se aplican, se cumplen? Bueno, es verdad lo que usted decía al principio, ¿no? Por ejemplo, casi la mitad de las fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero provienen de la deforestación en nuestros países andinos, ¿no? En otros es la energía, el transporte, pero acá prácticamente el 40% proviene de la deforestación. Entonces, si nosotros como países, por ejemplo ahora en la COP21 en Francia, se han comprometido todos los países a mitigar cambio climático, ¿no? Entonces, ahí tienen que haber mecanismos para frenar la deforestación y mecanismos para, por ejemplo, en Perú tenemos al menos 8 millones de hectáreas deforestadas. Hay que revertir esa situación con plantaciones forestales, con sistemas agroforestales que no solo van a dar una mejora macroeconómica, sino también una mejora al poblador rural. Si el poblador rural, como el que está ahí en los bosques de Madre de Dios, claro, obtiene un mejor ingreso por actividades sostenibles, ¿no? Eso es lo que le va a hacer cambiar, eso es lo que le va a hacer ver que tiene una alternativa que no es cortoplacista de destruir el bosque para sacar unos cuantos gramos de oro, ¿no? Sino que eso lo va a poder hacer, ¿no? Va a obtener un ingreso para sus familias, de repente no es tanto como el oro, pero a largo plazo va a poder continuar él y su familia con ingresos sostenibles que provienen del bosque, y a su vez
va a vivir en un ambiente saludable, que no tiene contaminación, ¿no? Y que, por ejemplo, puede obtener recursos como los peces de los ríos, de las quebradas en los bosques, ¿no? Ahorita actividades ilegales como la minería pueden matar lentamente a gente, sobre todo los más vulnerables, ¿no? Las poblaciones nativas ribereñas que viven cerca a los ríos tienen que consumir esos peces con mercurio, ¿no? Claro. Entonces, eso sí es un problema, y lo que falta es definitivamente hacer cumplir la ley. Claro, ese es el problema que tenemos acá en el Perú. Yo recuerdo que el Perú es uno de los países que tiene una frondosa, importante y trascendente legislación ambiental para proteger el medio ambiente, pero en los últimos años no se cumple. Recordemos que el presidente de la República en las Naciones Unidas señaló claramente que el Perú ha influido, ha desarrollado una política en defensa del medio ambiente. Pero este año mismo, a comienzos, se ha flexibilizado las normas ambientales, y entonces prácticamente las empresas transnacionales, las petroleras, las mineras incumplen. Eso es lo que estamos viendo. Claro. Ese es por un lado, por el lado formal. Por el lado informal, lo que usted señala, el caso de la explotación ilegal del oro en Madre de Dios, que también se mantiene, no obstante las políticas que ha emitido el gobierno, se mantiene. ¿Por qué? Porque hay un índice de corrupción muy alto que viene de la propia Policía Nacional. Claro, son ellos los que decomisan el combustible y lo revenden a los mineros ilegales. Eso es muy conocido. Sí, hay esos problemas. Yo creo que uno puede ir avanzando desde compromisos globales, ¿no? El sábado se ha firmado el Acuerdo de París, ¿no? En la COP21, ¿no? Entonces ahí todos los países previamente habían enviado a las Naciones Unidas sus compromisos para mitigar y adaptarse al cambio climático, ¿no? Por ejemplo, el Perú, ¿no? Tiene un compromiso de reducir sus emisiones de efecto invernadero en un 30% para el año 2030, ¿no? Entonces, todos esos compromisos que son globales y que están acompañados en cierta parte por financiamiento de los países desarrollados hacia los países en desarrollo, ¿no? Hacen que tengamos un marco global que pueda ir bajando hacia el nivel nacional y subnacional para implementar estos mecanismos que hemos probado, por ejemplo, en el programa Manejo Forestal Sostenible en la región andina, como los de reducción de emisiones por deforestación y degradación, que permiten bosques como Madre de Dios, ¿no?, hacer este tipo de proyectos y que puedan, ¿no?, las empresas privadas compensar su huella de carbono, ¿no?, mediante mecanismos de conservación y de cuidado del bosque. Eso, por ejemplo, ha debido de aplicarse, ha debido darse a conocer en forma detallada a todo el país, ¿no? Esto de los bonos de carbono, ¿no? Porque esto se aplica en otros países, ¿no? En Colombia, Ecuador. En cambio, acá no se dice absolutamente nada, se mantiene como que si fuese un secreto de Estado. Yo no entiendo eso, ¿no? Hay varios proyectos en el país sobre el mercado voluntario, ¿no?, donde hay este esquema de bonos de carbono, ¿no? Ese es por un lado, ¿no? Pero hay otros que también son compromisos vinculantes de los países, como el que mencionaba hace un rato en la COP21, ¿no?, donde ya no solo son proyectos, digamos, puntuales, ¿no?, para obtener bonos de carbono, sino ya son compromisos del país, ¿no? Entonces el país, como uno solo, tiene un compromiso de generar condiciones favorables, por ejemplo, para restaurar áreas degradadas, para reforestar, para incluir en la agricultura el componente arbóreo con los sistemas agroforestales, ¿no? De esa manera, estos árboles capturan carbono, ¿no?, y hay mecanismos para los pequeños agricultores que, en vez de deforestar otras nuevas áreas, incorporan el componente árbol, ¿no?, y de esa manera sus chacras son más sostenibles y no tienen la presión por abrir nuevas áreas o deforestar. Claro. Bueno, en fin, usted es un técnico, ¿no?, don Manuel Mavila, coordinador técnico regional del programa Manejo Forestal Sostenible en la región andina. Y recordemos que
los países siempre tienen acuerdos. Desde hace 45 años, porque de la década del 70 viene esto, ¿no? Con el protocolo de Kioto. Así es, desde ese año yo vengo siguiendo fielmente, paso a paso, cada uno de estos acuerdos internacionales que tiene el Perú y todo el mundo, y donde los países ricos, las grandes potencias, simplemente tienen derecho a veto. O sea, ellos no cumplen el asunto. Ejemplo, China, por ejemplo, ¿no? China hace algunos días, la semana pasada, 7, 8 y 9 de este mes, ha tenido que poner en práctica una alerta en Beijing, la capital china, para que nadie salga de su casa, se suspende la clase porque hay una polución terrible, pues, ¿no? Ese es el problema. Cada vez los acuerdos internacionales son más vinculantes, ¿no? Por ejemplo, hace unos años se pidieron estos compromisos, ¿no? Contribuciones de cada país hacia mitigar el cambio climático, pero ahora con este acuerdo ya se vuelven vinculantes, ¿no? Es decir, son compromisos que tienen que ser vistos, monitoreados cada 5 años, ¿no? Porque como planeta, ¿no? Tenemos el objetivo de no superar los 2 grados centígrados de aumento en la temperatura, ¿no? Si nosotros superamos este nivel de contaminación y de calentamiento global, vamos a tener consecuencias muy graves como el aumento de los mares, mucho más tormentas, ya lo estamos viendo. Sequías, inundaciones, ¿no? Entonces, es un esfuerzo a nivel global, y lo importante es que no es solo palabras, no son solo compromisos, sino está acompañado de financiamiento, ¿no? Por lo menos la meta es 100.000 millones de dólares, ¿no? Hacia el año 2020 cada año, de conseguir a nivel mundial, donde los países desarrollados van a canalizar esos recursos para nuestros países en desarrollo, y en parte eso va a hacer que se cumpla los compromisos y que cada vez vayamos migrando de una economía mundial que está basada en los combustibles fósiles hacia una transición hacia una economía verde, ¿no? Donde los ecosistemas, por ejemplo, los ecosistemas forestales, los ecosistemas de pastizales andinos, por ejemplo, se deben conservar porque estos son los que proporcionan el agua, los nutrientes, la biodiversidad, ¿no? Y la regulación del clima para muchas otras actividades, claro, ¿no? No podrían haber plantas embotelladoras, no podría haber agricultura sin un buen manejo de las partes altas de la cuenca para que proporcionen el agua. Perfecto. Muy bien, don Manuel Ávila Loli. Yo creo que esperamos buenas noticias para los próximos años, por cuanto esta decisión que ha tomado COP21 se repite una vez más, ¿no? Esta invocación, esta exhortación a todos los países a controlar sus emisiones, su polución. Bien, muchas gracias por estar acá. Y volvemos para hablar acerca de la corrupción. ¿Qué es lo que pasa en el ámbito político, administrativo, policial, judicial? La corrupción, al menos, sigue manejando el país. Esto es en Radio Exitosa. Ya volvemos con Nicolás Lúcar en Exitosa.